Bien, vamos a hablar ahora de una nueva teoría relacionada con el enlace covalente y que está basada en el concepto de orbital molecular. Hasta ahora, en el caso de la teoría del enlace covalente basada en los conceptos de hibridación, el fundamento era que los orbitales atómicos de un átomo se mezclaban, se hibridaban para formar enlaces con otros átomos. Pero seguían siendo orbitales híbridos, pero atómicos, del átomo central. En este caso, la idea o el concepto es orbital molecular. Eso significa que los átomos van a combinar sus orbitales atómicos para generar una molécula. La combinación de esos orbitales atómicos generan orbitales moleculares, cuyo alcance abarca todo el tamaño, todo el espacio que constituye la molécula. ¿De acuerdo? Empecemos por el caso más sencillo. Por ejemplo, construyamos la molécula de hidrógeno mediante la teoría de orbitales moleculares. En química, nosotros la molécula de hidrógeno sencillamente la representamos como dos H's que representan, cada H representa al átomo de hidrógeno, unidos por un guión que representa un enlace sencillo, y un enlace sencillo o un guión incluye la presencia de dos electrones. ¿De acuerdo? Cada enlace, cada guión necesita la presencia de dos electrones compartidos. Veamos cómo se representa la molécula de hidrógeno según los conceptos de orbitales moleculares. Bien, si nosotros dibujamos un eje cartesiano y, por ejemplo, con una energía creciente de abajo a arriba, y dentro de este sistema cartesiano colocamos una serie de niveles energéticos que representan la energía de los orbitales, bien atómicos o bien moleculares. Entonces, supongamos que este nivel representa la energía del orbital atómico 1s de un átomo de hidrógeno. Y este otro nivel de la derecha, con la misma energía, representará otro orbital 1s de otro átomo de hidrógeno. Los dos átomos de hidrógeno, por tanto, sus orbitales tienen la misma energía, lógicamente, y cada uno de esos orbitales con un electrón. Esos dos átomos de hidrógeno van a acercarse mutuamente, van a formar una molécula de hidrógeno, y para ello los dos orbitales atómicos 1s se combinan. Hay que recordar que los orbitales atómicos en realidad son funciones matemáticas. Entonces, estas funciones matemáticas pueden combinarse, sumarse, restarse, multiplicar por un número, en fin. Entonces, la combinación de dos orbitales atómicos, la combinación de esas funciones matemáticas, de dos funciones matemáticas que representan los orbitales atómicos, generan otras dos funciones matemáticas, pero que representan orbitales de toda la molécula. ¿De acuerdo? O sea que la combinación de dos orbitales atómicos generaría dos orbitales moleculares. La combinación de tres orbitales atómicos generaría tres orbitales moleculares y así sucesivamente. En este caso combinamos dos orbitales atómicos y se van a generar dos orbitales moleculares. Uno de ellos es una combinación constructiva, una suma de los orbitales, de los dos orbitales o de las dos funciones que representan los orbitales 1s. Y la otra combinación representaría una resta, una sustracción, digamos una especie de combinación destructiva o de las funciones matemáticas que representan esos orbitales 1s. Entonces, al orbital molecular que representa una suma, una combinación constructiva de orbitales atómicos, le vamos a llamar pues orbital molecular enlazante, que como veis el contorno de esta figura representa densidad electrónica, o sea, los dos electrones de estos átomos, de los dos átomos de hidrógeno, se distribuyen envolviendo toda la molécula y contribuyendo a su cohesión. ¿De acuerdo? La combinación destructiva de los dos orbitales atómicos genera un orbital molecular antienlazante, que como veis
el aspecto de este orbital molecular es como si los dos orbitales atómicos se repelen y durante esa repulsión se distorsionan, ¿de acuerdo? Tratan de alejarse. Sin duda, este orbital molecular antienlazante no contribuye a la formación del enlace, sino todo lo contrario, a su destrucción. ¿De acuerdo? Lógicamente, el orbital molecular enlazante, la energía que presenta ese orbital molecular es muy inferior a la de los orbitales atómicos 1s de cada átomo de hidrógeno por separado. Y por el contrario, el orbital molecular antienlazante tiene una energía muy superior a la de los orbitales atómicos 1s de cada átomo de hidrógeno. Una vez que tenemos desplegados los dos orbitales moleculares fruto de la combinación de esos dos orbitales 1s, desplegados y colocados según su energía, pues ahora, siguiendo el principio de Pauli y la regla de Hum, es decir, máximo 2 electrones por nivel por orbital, pues los 2 electrones de cada átomo de hidrógeno por separado los vamos a colocar ahora en los orbitales moleculares. Y entonces, al colocarlos, ambos electrones van a residir, van a ocupar el orbital molecular enlazante. Este orbital molecular enlazante, como veis, tiene simetría central, es decir, tiene una simetría alrededor del eje central que une los dos átomos de hidrógeno. Entonces, un orbital que tiene una simetría rotacional alrededor del eje central es un orbital sigma. Si el orbital molecular si este orbital con esta simetría es enlazante, se llama sigma sin más, pero si es antienlazante, se le denomina sigma asterisco. Muy bien, la molécula de hidrógeno existe, ¿sí? Porque su energía es inferior a la de los dos átomos de hidrógeno por separado. ¿De acuerdo? Por tanto, esta molécula tiene existencia y se puede calcular, se puede definir en lo que se denomina orden de enlace para calcular si es un enlace sencillo, doble, etc. La definición de orden de enlace sería el número de electrones en los orbitales moleculares enlazantes, es decir, suma del número de electrones que residen en orbitales moleculares enlazantes menos la suma del número de electrones que reside en orbitales moleculares antienlazantes partido por 2. Hay 2 en el orbital sigma enlazante, 0 en el antienlazante, dividido entre 2, 1. Esto equivale a un enlace sencillo. ¿De acuerdo? Otra característica es que este sistema o este diagrama de orbitales moleculares nos permite averiguar o predecir las propiedades magnéticas de una molécula. Es decir, propiedades magnéticas en el sentido de si esa molécula presenta o no un campo magnético interno. Si lo presenta, es decir, actúa como una especie de imán molecular, pues se llamaría paramagnética. Y si no lo presenta, pues se denominaría a la molécula diamagnética. El paramagnetismo, la presencia de esos campos magnéticos internos, o esos imanes internos moleculares, está relacionado con la existencia de electrones solitarios, sin emparejar en la molécula. En la molécula de hidrógeno, como veis, los dos electrones que residen en los orbitales moleculares están emparejados. Son 2 y están emparejados. Por lo tanto, la molécula de hidrógeno es diamagnética, es decir, no presenta campo magnético interno. ¿De acuerdo? Ya que el campo magnético de cada electrón, como tienen espines contrarios, de alguna manera se neutralizan. Entonces la molécula es diamagnética y una molécula diamagnética en presencia de un campo magnético exterior es repelida, ¿de acuerdo? Es repelida, porque un campo magnético exterior variable genera una corriente eléctrica que a su vez crea un campo magnético que se opone al exterior. Entonces este par de electrones que están emparejados generarían una corriente electrónica en presencia de un campo magnético exterior fluctuante. Como digo, generaría una corriente electrónica interna que crearía a su vez un campo magnético que se opone al exterior. ¿De acuerdo?
Ahora bien, este campo magnético interno que se opone al exterior ha sido inducido por el exterior. No es propio, no es permanente. ¿De acuerdo? No es propio de la molécula.